Oportunidad en Bitcoin es justamente lo que creo que estamos viendo en estos momentos, ya que en el último video cuando estábamos por estas zonas les estaba comentando que si yo quería abrir una operación en largo primero tenía que esperar una corrección, que es justamente lo que estamos viendo ahora, que desde el momento que dije eso más o menos Bitcoin estuvo corrigiendo un 7%, y es en este momento donde bajo mi punto de vista me parece buena idea abrir operaciones en largo, ya que gracias a análisis realizados en anteriores videos, nosotros estábamos contemplando de que Bitcoin podría llegar por estas zonas de 76, 78 mil dólares, antes de ir a liquidar a todas estas personas que cuando llegue este momento se van a querer poner alcistas. Y si nosotros vamos al gráfico semanal podemos ver más claramente cómo Bitcoin viene de una caída muy fuerte, específicamente desde el cierre de vela hasta cierre de vela fue de un 30%. Por lo tanto, es completamente normal empezar a ver rebotes en la gráfica semanal. Yo no creo que este rebote sea tan solo de un 3,69%. Por lo tanto, me parece que las próximas semanas también deberían ser positivas. Y es que si nosotros vemos el índice del RSI, podemos ver cómo estamos sobrevendidos en semanal. Y si nosotros vamos en el anterior ciclo, cuando estábamos sobrevendidos, y estábamos terminando la sobreventa, estábamos por esta zona. Y en estos momentos a Bitcoin le faltaba todavía un impulso de un 19% más, que si nosotros lo trasladamos en este momento, podemos ver que más o menos serían por las zonas que tenemos planeadas. Zonas de 78 mil a 80 mil dólares por Bitcoin. Y esto es completamente normal. Para mí, este impulso alcista todavía no se ha terminado, ya que nosotros sabemos cuál es el objetivo de este impulso. El objetivo de este impulso alcista es atraer a nueva gente y de que crean que nosotros finalmente ya hemos visto mínimos y que vamos a ir a romper máximos nuevamente. Y en ese momento, que yo calculo que será cuando estemos por estas zonas, es cuando va a haber mucha euforia porque ya la gente va a creer que ya realmente vamos a ver nuevos máximos, y justamente ahí es cuando el mercado se va a dar la caída final y va a terminar liquidándonos a todas estas personas. Ahora bien, algo importante es saber cómo llegamos con el índice de miedo y codicia en estos niveles, puesto que si nosotros seguimos en miedo cuando llegamos a estos niveles, nos quiere decir de que todavía falta subida y de que es probable que ya no vayamos a tener esa caída final. De lo contrario, si nosotros llegamos a estos niveles con un nivel de miedo y codicia en neutro o en euforia, nos va a querer decir de que es muy probable que sí veamos esta caída final. Pero bueno, todo esto lo veremos más adelante conforme nos acerquemos a esos precios. Y si nosotros vamos al gráfico de miedo y codicia en Bitcoin, podemos ver que este impulso no ha generado euforia. Muy lejos de ello, seguimos todavía en miedo extremo. Por lo tanto, el objetivo del impulso de atraer a gente, que la gente baje la guardia, todavía no se ha logrado. Así que ese es uno de los motivos que a mí me están diciendo de que a este impulso le queda recorrido. Como bien les dije, yo particularmente espero que nos acerquemos a zona de 78 mil dólares y de que ahí esta métrica ya veamos nivel neutral o incluso en codicia. Y en ese momento va a ser cuando el mercado te va a tender la gran trampa y va a terminar liquidando a todos los largos. Pero por el momento esto todavía no ha pasado, seguimos en miedo extremo, por lo tanto bajo mi punto de vista estos son buenos momentos para entrar en largo. Y si nosotros vamos al gráfico de Bitcoin en temporalidades de 4 horas, podemos observar cómo el precio está cerca de un soporte muy importante, que ha funcionado muchas veces como resistencia, pero también ha funcionado como soporte. Por lo tanto, ahora estamos justamente ahí, estamos en un momento clave, en 4 horas. Y si nosotros reducimos esto a gráficos de 1 hora, podemos observar cómo en el RSI ya está marcando sobreventa. Y además nos está marcando divergencias alcistas en el MACD. Ya saben ustedes cómo funciona el MACD. Este mínimo corresponde a este mínimo y este otro mínimo, que es mucho más bajo que el anterior, corresponde a este mínimo que está más alto. A eso se le llama divergencia alcista. Para que sea convergencia, este mínimo tendría que ser incluso más bajo, cosa que no está pasando, por lo tanto me está indicando de que podríamos estar cerca de un rebote. Y ya sabes que si esto te está siendo de utilidad, me ayudas muchísimo suscribiéndote al canal y dándole me gusta al video. ¿Y por qué yo siempre marco esta línea de 78 mil dólares? ¿De dónde sale esa línea? Bueno, esa es una línea muy importante que históricamente ha servido muchas veces tanto como resistencia que como soporte. Por lo tanto, yo esperaría que el precio vuelva a ir a testear esa línea, que la rompamos a la baja, que tengamos la capitulación final y que de ahí sí, finalmente rompamos esta línea al alza y terminamos viendo nuevamente antiguos máximos. Y si nosotros trazamos Fibonacci desde el inicio de la caída, podemos ver cómo la zona del 0,506 justamente me están coincidiendo con la zona que veníamos comentando.
Por lo tanto, es otro indicio que me da a pensar de que sí podemos llegar a ver esa zona de cara al corto plazo. Y bueno, con respecto a Ethereum, podemos ver cómo cuando hemos llegado a esta zona muy importante, nuevamente ha funcionado como resistencia y ha tirado el precio a la baja. Pero si nosotros estamos considerando de que Bitcoin podría recuperarse, es muy probable que Ethereum lo haga con más fuerza. Por lo tanto, es otra moneda que también estoy viendo interesante en estos momentos. Y si vamos a ver Ethereum en 4 horas, podemos ver cómo estamos justamente en la parte baja de este canal ascendente. Por lo tanto, es probable que el precio vuelva a respetar este canal y volvamos a ir hacia la parte alta. Y si vamos a temporalidades más cortas, como por ejemplo de 1 hora, podemos observar cómo el precio también está en sobreventa y cómo también tenemos divergencias alcistas en el MACD. Además, si nosotros vamos al gráfico de liquidez en Ethereum, podemos ver cómo ya tenemos muy buena liquidez para la parte alta, pero también seguimos teniendo liquidez para la parte baja. Ya la balanza se igualó. Recuerdan en el video de ayer cómo teníamos muchísima liquidez más para la parte baja y poca para la parte alta. ¿Qué le estaba diciendo yo? Que es probable que vengan caídas para ir a liquidar a toda esa gente. Bueno, esas caídas ya han llegado y estamos en un momento donde tenemos la misma cantidad de liquidez tanto para la parte alta como para la parte baja. ¿Qué creo yo que pase ahora? Bueno, que subamos y vayamos a liquidar primero la parte alta, ya que mucha gente está esperando que el precio siga cayendo y lo que hace el mercado lo contrario a lo que la mayoría piensa. Ya vimos cómo tenemos el índice de miedo y codicia en 19 y eso sin contar la caída de hoy, porque cuando termine el día de hoy y contemos la caída de hoy, vamos a ver cómo este índice va a bajar más todavía. Por lo tanto, me está diciendo que hay mucha gente asustada, hay mucha gente en corto. Así que si el mercado realmente quisiera hacer daño a todas esas personas, tendría que pegarse una subida. Luego con Bitcoin es más de lo mismo. Tenemos la misma liquidez para la parte baja que para la parte alta. Por lo tanto, yo también me estaría esperando que primero vayamos a liquidar esta parte alta. Y si vamos a la dominancia de Bitcoin, podemos ver cómo ya está retrocediendo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las altcoins se tendrían que comportar mejor que Bitcoin. Y una altcoin que bajo mi punto de vista está interesante es XRP. Ya que nosotros podemos ver que este máximo ha dejado volumen aquí en la parte alta de liquidaciones. Luego tenemos este máximo que también ha dejado volumen, este máximo que no ha llegado a liquidar por lo tanto también deja volumen, y este otro máximo que también me está dejando volumen. Entonces ya tenemos mucho volumen en la parte alta. Y si vamos a ver mejor, estamos justo en una línea de soporte. Una línea que si vamos en el gráfico de un día, podemos ver cómo ha funcionado muchas veces como soporte. Toca la línea, rebota, toca la línea, rebota, toca la línea, rebota. Y justamente ahora estamos ahí. En el gráfico de 4 horas se puede ver mejor. Sería justamente toda esta zona. Y si vamos al gráfico de 1 hora, también podemos observar cómo prácticamente estamos en sobreventa y cómo también tenemos divergencias alcistas en el MACD. Y si vamos en el semanal, también podemos observar divergencias alcistas en el MACD. Por lo tanto, yo también estoy empezando a ver interesante a XRP. ¿Y hasta dónde me parece a mí que podría llegar este impulso alcista? Bueno, hasta estas zonas, que desde el momento de ahora sería una subida alrededor de un 12%. Pero bueno, ya saben que todo esto depende de Bitcoin. Si Bitcoin no empieza a corregir los próximos días, no esperemos que XRP tampoco lo haga. Así que bueno, este fue todo el video por hoy, espero que les haya gustado. Ya saben que si fue así, me ayudan muchísimo dándole un me gusta y suscribiéndose al canal. Acuérdense que tienen también el grupo de Telegram en la descripción, donde vamos a ir hablando del mercado día a día. También tienen los 2 exchange por donde van a poder operar pagando menos comisiones. Y nos estaremos viendo en otro video. Que tengan un buen día. Chau, chau.